la palabra de Dios, nuestra Biblia, en el libro segundo de Crónicas. En el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 6, versículo 36 al 39. Vamos ahí a situarnos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 36 al 39. Espero que ya lo tenga, voy a darle lectura. Dice la palabra de Dios: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú les diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Aleluya, amados hermanos. Es una oración muy poderosa, una oración de suma confianza, una oración que hizo un hombre muy cercano a Dios. Hoy quiero predicarles acerca de las respuestas que necesita nuestra vida. Las respuestas que necesita nuestra vida. Y precisamente este hombre del que está saliendo esta palabra es el rey Salomón. Sabemos que es hijo del rey David, pero que en estos momentos ya estaba reinando y había construido un templo hermoso, un templo en donde la presencia de Dios habitaba. Y obviamente en ese templo era una confirmación que este rey tenía una cercanía con el Padre Celestial, puesto que él le había dado una sabiduría como nadie la ha tenido en la historia de la humanidad. La sabiduría del rey Salomón no era una sabiduría terrenal, sino venía del cielo, es decir, era una sabiduría celestial, dedicada a causar el bien y a causar la equidad y la paz para el pueblo de Dios. Y en este capítulo, lo que estamos viendo nosotros, nos narra las Crónicas que fue una oración de dedicación del templo, precisamente del rey Salomón, y que fue hecha para que en ella encontráramos respuesta no solamente nosotros, sino aquellos hombres y mujeres que se habían rebelado en contra de Dios. Nosotros hoy vamos a encontrar las respuestas a las preguntas que muchas veces nosotros queremos que nos conteste la vida, Dios y todo mundo, porque somos personas que a todo le queremos encontrar una respuesta. Entonces, hay momentos en nosotros en donde tenemos tribulación, en donde tenemos angustias, y decimos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy viviendo estas cosas? Y entonces, hermanos, hoy vamos a tener las respuestas a esto. Como cristianos que somos, hoy vamos a tener las respuestas, pero hoy nosotros necesitamos entender algo. También necesitamos preguntarnos: ¿qué debemos hacer con las consecuencias de nuestros errores? Es decir, de nuestro pecado. La palabra pecado, recuerden que yo la menciono tal como es, pero no quiero que cause ningún asunto, ningún problema, porque hoy en día muchos dicen: ya va a hablar de pecado.
y entonces rechazamos la palabra. Pero debemos habituarnos a la palabra pecado, porque cuando nosotros reconocemos que nuestro pecado nos ha llevado muy lejos y que nuestro pecado también nos ha traído consecuencias y dolor, pudiera ser que nuestras oraciones sean escuchadas de parte de nuestro Dios. Por eso es que hoy, hermanos, necesitamos entender que Dios está dispuesto a perdonarnos, que Dios no es el Dios que muchos aborrecen, no es el Dios del que hoy muchos hablan, tirándole negativas y diciendo y acusándole que Dios es un Dios duro y fuerte con la humanidad. Cuando somos nosotros los humanos, los creyentes, que cometemos errores, que nos ha gustado vivir en el pecado y que entonces eso ha traído dolor, sufrimiento, ha traído tribulación, ha traído dolor a nuestras vidas. Tenemos un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Pero también entendamos, hermanos, que nuestro Dios va a permitir que enfrentemos esas consecuencias. ¿Para qué? Porque esos pecados que nos han traído dolor y que nos han traído sufrimiento van a dejar una enseñanza, y por medio de eso Dios va a disciplinar nuestra vida. La disciplina de Dios trae enseñanza, y la enseñanza trae sabiduría, y ¿sabes qué? Trae madurez y deja un código en nuestra vida para no volver a cometer pecado ni errores. Dice el libro de Hebreos, recordemos en el capítulo 12, por ahí del versículo 7, dice la palabra que si soportamos la disciplina, Dios nos tratará como hijos. Y dice muy bonito, porque dice, porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Si el hijo no es disciplinado, entonces quiere decir que no es un hijo amado, que no es un hijo deseado y querido. Si hoy tú y yo estamos pasando por disciplina, es porque somos amados por Dios, es porque somos hijos. Y entonces no debemos olvidar, hermanos, que hay una ley. Bueno, hay muchas leyes, porque Dios constituye este universo y este cosmos y esta tierra por sus leyes, pero hay una ley de la siembra y la cosecha. Entonces, en esa ley de la siembra y la cosecha, nuestra vida va a cosechar ya sean los beneficios de tener una vida cercana con Dios o las consecuencias de lo que hemos sembrado negativamente en nuestras decisiones. Porque hoy quiero, amados hermanos, dejar en su corazón que no hay culpables en la vida más que nuestras decisiones y lo que nosotros le damos lugar a nuestro corazón y a nuestra mente. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, la palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto, amados hermanos, nos debe poner en la plataforma en la que nos vamos a conectar más con Dios, y Dios nos va a limpiar, Dios nos va a purificar, y Dios nos va a restaurar esta noche. Porque esta noche es una noche de las respuestas contestadas, pero también de la restauración de nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos enfrentando o cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y hay tres cosas importantes que yo hoy quiero que pongamos en nuestros oídos y en nuestra vida. Volvamos aquí a leer el segundo libro de las Crónicas y vamos a entender lo que dice la palabra. Si pecaren contra ti, porque entendamos que no hay ningún hombre que no peque, todos pecamos y todos nos equivocamos. Dice la palabra: y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que les tomaren los lleven cautivos a otras tierras, a las tierras de enemigos, lejos o cercas,
y ellos volvieren en sí, note esta palabra, volvieren en sí, subráyela, porque esto es lo importante. Dice, en la tierra donde fueren llevados cautivos, ellos volvieren en sí. Quiero decirles que hoy vamos a contestar las respuestas, más bien vamos a obtener las respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? Que tenemos que reaccionar y darnos cuenta hasta dónde nos ha llevado el pecado, amados hermanos. Y dice aquí la palabra, según la Biblia, que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a la tierra de sus enemigos. Es decir, a veces los llevaban cerca, pero en otras ocasiones muy lejos. Entonces, vamos a entender lo que dice este versículo. Dice, si volvieren en sí, es decir, que esto nos invita a que hoy nosotros debemos tomar ejemplo de estas acciones y de estas vivencias que tuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y que nosotros vamos a aprender que cuando estemos en el pecado o estemos cometiendo errores, debe haber un momento de volver en sí. Debe haber un momento, puesto que somos hijos de Dios, puesto que somos un pueblo, puesto que hay una gracia en nosotros y que no estamos exentos de pecar y de equivocarnos y de cometer errores, pero que debe haber un momento, porque sé que es el Espíritu Santo hablando a nuestras conciencias, que nos hace volver en sí, ¿sí? Y es donde nos vamos a dar cuenta hasta dónde nos ha llevado nuestro pecado. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar, una mala decisión, una mala acción, una actitud en donde el enemigo se ha aprovechado porque le hemos dado el lugar o le hemos dejado influenciar nuestra vida, y entra el pecado, amados hermanos, nos va a llevar lejos. Es decir, cuando estamos teniendo una doble vida, a ver, hablemos de eso, porque es común dejarse llevar por el mundo. Y entonces somos hijos de Dios, somos llamados a ser santos, fuimos llamados a ser santos y tenemos la potestad de ser hijos de Dios, porque así dice la palabra, pero nos hemos dejado endulzar por el mundo. Es decir, tal vez hemos estado participando de cosas a las que ya morimos según la palabra, porque dice el apóstol Pablo en Gálatas que nosotros fuimos muertos con Cristo. Y eso es lo que tú y yo debemos recordar, que fuimos muertos y crucificados con Cristo y resucitados con Cristo, y que hoy tú tienes una vida nueva, por lo cual no debes volver a la vida pasada. ¿Cuál es la vida pasada? Dice la palabra en Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados, y que todo lo que hacíamos era insultar a nuestro Dios con la forma de vida que teníamos. Entonces, hermanos, es muy posible que cuando nos apartamos de Dios, cuando nos confiamos en nuestra vida, entonces seamos llevados a practicar cualquier tipo de pecado, a participar de costumbres y de formas que ya no están en nosotros. Amén. Y entonces es cuando el pecado nos empieza a llevar lejos, porque nos empieza a alejar de la vida en Cristo. Dice la segunda carta a los Corintios que todos fuimos, los que estamos en Cristo, fuimos renovados y tenemos una nueva vida. Hemos aspirado a una mejor vida en Cristo Jesús, y que todo lo viejo pasó, y que entonces no debemos nosotros, hermanos, volver a las costumbres que teníamos. Este pueblo fue muy lejos, ¿sabes por qué? Porque el tema normalmente del pueblo de Dios es que ellos adoraban a otros dioses. Ellos veían el poder de Dios, veían la salvación de Dios, porque por medio de los reyes Dios les salvaba. ¿En qué sentido lo digo? De tener una vida, escuche, lejos de Dios. Porque en el caso de los reyes, y de David principalmente y de Salomón, estos reyes y algunos otros también, pero
ellos son los que más se denota. Son reyes que temían a Dios, que amaban a Dios y que hacían todo por llevar a ese pueblo a que tuvieran un contacto y una relación con Dios. Esos reyes los acercaban a Dios porque establecían que volvieran a tener una relación con Dios. Pero ¿qué hacía el pueblo? Se iba a pecar, se iba y abandonaba a Dios. Y en esa adoración a otros dioses, ¿qué hacían? Que ponían su confianza en ellos. ¿Cómo podemos relacionar esto nosotros? ¿Cómo podemos relacionar esta palabra hoy nosotros en nuestra vida? Y decimos, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué esto? ¿No será porque también hemos confiado más en que te lean las cartas? ¿En que encuentres algo al finalizarte tu café? Pongan atención, hermanos, porque el enemigo quiere que estés adormecido, quiere que no escuches esto, porque de esto estamos hablando. Déjenme irme por ese tema. O sea, hay muchos más, pero una de las cosas que nos pega más es querer entender el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y empezamos a depositar. Alguien nos invita y nos dice, oye, es que mira, fulanito, sutanito. Bueno, esas dos palabras quieren decir alguien hizo algo, ¿sí? Aquí las acostumbramos a decir fulanito, sutanito, pero quieren decir alguien, fíjate, estas cosas te van a ayudar. Ponte las perlas de no sé quién para que te vaya bien, para que se te alejen el mal de ojo. Y ahí hay superstición, ahí hay un montón de cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Qué dice Dios para tu vida? Que Él guardará tu salir y tu entrar. ¿Y necesitas de un amuleto? ¿Necesitas de una limpia? ¿Necesitas de un augurio? No necesitamos nada de eso. Pero quiero decirte que te lleva lejos y cuando vuelves en sí, debes hacerte esta pregunta. ¿Cómo es posible que esté haciendo yo esto en mi vida? Cuando estés o cuando estemos, vamos a incluirnos para que no suene la predicación personalizada, ¿verdad? Pero deberíamos preguntarnos, ¿cómo es posible que esté haciendo yo esto en mi vida? ¿Cómo es posible que le esté haciendo esto a mi familia? Porque hay muchas cosas en las que podemos hacer y que van a repercutir en nuestra familia. ¿No dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo capítulo 20 que nuestro Dios es celoso, fuerte, celoso porque nos ama? Y dice que va a visitar la maldad de los que de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cómo es posible que yo le esté haciendo esto a mi familia? ¿Cómo es posible que yo esté viviendo esta vida si soy un hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Eso es lo que nosotros, amados hermanos, debemos preguntarnos. Porque en esta noche Dios quiere restaurar cualquier acto de pecado, cualquier equivocación que tengamos, pero Dios no quiere que volvamos a cometerlo. Fíjate lo que está diciendo el rey Salomón. Está hablando con Dios porque siente amor por su pueblo. Siente amor por su pueblo, hermanos. Y está diciéndole, Señor, yo sé que ellos van a ser llevados por su pecado y van a ser cautivos y van a estar... Eso de que los pueblos lo lleven cautivo es una figura de que el pecado te lleva cerca o te lleva lejos y te esclaviza y está cautivado. Y entonces lo que tenemos que entender es que Dios, amados hermanos, está dispuesto a perdonarnos y a perdonar nuestras fallas si nosotros volvemos en sí, si nosotros reaccionamos. Tenemos un ejemplo claro en el libro de Lucas capítulo 15 versículo 17, cuando está narrándose la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo es figura de una persona que no valora al padre, que está empeñado en hacer su santa y reverenda voluntad, alejado de los beneficios y la bendición de su padre. Y es un tipo de persona que se asemeja cuando nosotros como cristianos decidimos no obedecer a Dios e irnos a disfrutar la vida en el mundo.
Dice que ese pecado, esa rebeldía del hijo pródigo, lo llevó tan lejos a revolcarse en el estiércol de los cerdos, porque allí trabajaba, ese era su trabajo, limpiar el estiércol de los cerdos, y que incluso era tanto ese trabajo y tan mala la paga y tan deplorable la condición de ese hijo pródigo, que comía y anhelaba comer, dice, las algarrobas de los cerdos. Pero en ese momento entró en sí, volvió en sí y dijo: ¿por qué yo estoy padeciendo? ¿Y cuáles fueron las palabras, amados hermanos? Dice: si en la casa de mi padre cualquiera de sus jornaleros, ¿qué tiene? Come mejor que yo. Entonces volvió en sí y regresó a la casa de su padre. Y sabemos la historia, cómo el padre lo recibe, lo abraza, lo besa, le da su anillo, lo hace fiesta, porque dice: porque mi hijo estaba muerto, pero ha resucitado. Hermanos, yo hoy quiero dejar en tu corazón que no importa la falla que estés teniendo, porque tenemos un Dios misericordioso. No importa el asunto en el que estés viviendo, hoy estás aquí, hoy estamos aquí, porque el Señor nos dice: vuelve en sí para que yo pueda restaurarte y perdonarte. Amén. Y eso es lo que cuenta, amados hermanos. Así como lo hizo el hijo pródigo, nosotros tenemos que volver a la casa del Padre. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Permite que esta palabra llegue a tu corazón. Otra cosa que tenemos que entender, que nos va a dar una respuesta a nuestras circunstancias, lo que estamos viviendo, es que dice aquí, nuevamente leamos el verso 37, dice: si se convirtieren y oraren a ti. Es lo que está diciendo el rey. Dice: en la tierra de la cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren de todo su corazón y de toda su alma a la tierra, dice, de su cautividad, donde los hubiesen llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú les diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado en tu nombre. Fíjate, si volvieren ellos en sí y se arrepintiesen, es decir, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, hermanos. No porque te lo imponga alguien, no porque te condicione una persona, sino que de todo tu corazón tenemos que buscar a Dios, aunque estemos en la tierra de la cautividad. Déjame decirte esto, cómo es correcto entenderlo. La cautividad representa el acto y el momento del pecado. Esos malos actos y esas malas decisiones, vamos a suponer que alguien se atrevió, un cónyuge, se atrevió a irse de su casa a vivir aventuras. Puede ser hombre, puede ser mujer. Y entonces ha sido llevado lejos y arrastrado por el pecado y ha dejado en sufrimiento, escúchame, a su familia, y ha dejado en sufrimiento y ha destrozado y ha partido lo que Dios ama, que es el hecho del matrimonio. Te voy a decir una cosa: ¿qué es el hecho del matrimonio? Es donde se representa a Dios de una manera grandiosa. No hay otro lugar, no hay otro estado. Por eso dice el estado santo del matrimonio. Ahí debemos permanecer, en ese estado santo en donde solamente Dios puede estar allí, los cónyuges y esa bendición de Dios. Es un estado santo y ahí se manifiesta el Padre. Pero te voy a decir algo, porque esto suena duro, pero dice la palabra que aunque esa persona, llámese como se llame, hombre o mujer, está en esa condición, ha ido tan lejos, tiene la oportunidad de arrepentirse de todo su corazón, hermanos. Tiene la oportunidad. Fíjate, ¿quién es nuestro Dios? Él no va a decir: ya te fuiste con otro hombre, con otra mujer, entonces ya no hay nada que hacer por tu vida. No, dice aquí: si se arrepintieren de todo su corazón. Es decir, hermanos, quiero poner el ejemplo de que no importa dónde estemos metidos,
Digo no importa para levantar la opción de la oportunidad de la regeneración. Es que así es nuestro Dios, hermanos. Si estamos en el fango cenagoso, estamos allí todos revolcados, vamos a poner esto, el creyente se encuentra allí. Desde esa situación, la gracia y el poder del amor de Dios le da la oportunidad de clamar por perdón y por restauración. Amén, hermanos. ¿No es fabuloso esto? Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, que aún estando en situaciones complicadas, en la cautividad que pudiéramos estar, ahí donde el pecado nos ha llevado, ahí donde la situación se ha puesto en contra nuestra, podemos invocarle. Desde ahí podemos suplicar ayuda. Desde ahí podemos volver nuestro corazón hacia Dios. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Porque este es el día de la restauración. No tenemos un Dios que nos condene. Tenemos un Padre amoroso, un Hijo que intercede por nosotros y un Espíritu Santo que dice, Él gime y clama, llora por nosotros. Busquémoslo aunque estemos en cualquier situación. Puse el ejemplo de un matrimonio, pero puede ser desde un vicio, desde una adicción, desde una relación pecaminosa, destructiva. Desde ahí, hermanos, podemos volver nuestro corazón. Él te hará libre. Él siempre está pensando en nosotros, en ti, en mí, para ayudarnos. Salmo 40, 17 dice la palabra: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén, hermanos. Amén. Amén. Qué gozo me da. Qué gozo me da, porque ¿cómo comenzó la lectura? Que no hay hombre que no peque. Todos, tú y yo, estamos en un hilo tan delgado donde pecamos de una u otra forma, pero confesamos nuestros pecados. Vamos a ir entendiendo, y con esta tercera cosa quiero ir cerrando, para entender que hoy, hermanos, el Señor nos está dando una oportunidad para restaurarnos, a todos los que estamos aquí. Vamos a leer el verso 37 de Crónicas. Dice la palabra: y ellos volvieren en sí a la tierra donde fueren llevados, y se convirtieren y oraren a ti de la tierra de su esclavitud, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. ¿Qué tenemos hoy sobre esta mesa que Dios nos pone? Confesar el pecado con sinceridad y con transparencia. Es decir, Dios está esperando. Miren, y con esto es hermoso. Vamos a ir conectándonos con Dios. Está esperando que nos confesemos. Está esperando. ¿Por qué que nos confesemos, hermanos? ¿Qué tiene que ver la confesión? Tiene que ser con Dios. Escúchenme esto. Tiene que ser con Dios. ¿Por qué? Porque cuando confesamos es un acto en el que ya hemos reconocido nuestro pecado. Es decir, que hemos aceptado que hemos obrado, que hemos hecho inicuamente, impíamente, como dice la palabra. Y esto significa, ¿qué crees? Honestidad. Y algo que Dios no va a rechazar es la honestidad, porque Dios que eso quiere de nosotros. Dios quiere que estemos dispuestos a decirle lo que hemos hecho, que estemos dispuestos a reconocer que la culpa no es de Dios, que la culpa no es de nuestros padres, que la culpa no es de nuestros hijos, que la culpa no es del jefe en el trabajo, que la culpa no es del presidente, que la culpa de las cosas que más nos dañan es las decisiones que hemos tomado sin consultar a Dios y que nos han llevado a pecar. Dios nos ama, Dios nos ha disciplinado, Dios nos ha puesto la disciplina en base a las cosas que hemos cometido porque nos ama.
Pero hoy el Señor nos dice, yo quiero que tú lo reconozcas. Por eso dice la palabra, y si ellos confesaran, y ellos reconocieran, y ellos dijeran, hemos pecado, inicuamente hemos hecho, está hablando de corazones realmente dispuestos a ser restaurados, honestos. Y eso trae perdón, eso trae bendición a nuestras vidas de parte de Dios. Que no se nos olvide, hermanos, porque estamos ya adelantados a más de la mitad del año y nuestras vidas se han esforzado en buscar a Dios, pero también considero que hemos estado en guerras y en tribulaciones y hemos tomado malas decisiones y hemos hecho cosas, le hemos dado lugar a la carne y muy probablemente hemos pecado en contra de Dios. Pero Dios es fiel y justo para perdonarnos, dice, si le confesamos. El capítulo 6, aquí que estamos leyendo, dice, tú oirás desde los cielos. Qué hermoso es. Oirás desde el lugar de tu morada su oración y su ruego, y entonces perdonarás sus pecados. No esperes, amado hermano, que a pesar de las cosas complicadas que podamos estar viviendo y de las consecuencias que estemos asumiendo, Dios es fiel. Llénate de gozo. Porque qué bonito es entenderlo, hermanos. Porque cuando no lo entendemos decimos, Dios es malo y yo soy bueno. ¿Cómo Dios se atreve a decirme todas esas palabras del pecado si yo soy muy bien portado? No, hermanos, no podemos hacer a Dios mentiroso, dice la palabra. De una u otra manera hemos fallado con un mal pensamiento, con juzgar, con murmurar, con algo. Los pecados ocultos, ya le he platicado mucho de esto. Hoy vamos a permitirle al Señor que nos siga restaurando. Hoy vamos a permitirle al Señor que nos siga levantando, porque este es un tiempo de salvación, hermanos. Este es un tiempo, dice la palabra, este es el día que hizo el Señor para la salvación. Me gozaré y me alegraré en Él. ¿Estamos dispuestos, hermanos? En conclusión, en esta noche vamos a entender que no importa lo lejos que estemos o a dónde nos ha llevado el pecado, vamos a entender que las consecuencias que hoy estamos enfrentando son parte de la disciplina que Dios nos está dando, pero también parte de lo que hemos sembrado, amados hermanos. Pero vamos a entender que si nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestro pecado y buscamos a Dios de todo nuestro corazón, Dios nos va a levantar, a restaurar, a perdonar, porque la ayuda viene solamente de Dios. Hoy es el día. Estamos aquí no por casualidad. Hoy es el día para reaccionar, para confesar, para restaurarte. Hoy es el día para volver al Padre, porque aún hay esperanza, porque aún hay misericordia y Dios nos está esperando con los brazos abiertos esta noche. Ponte de pie y vamos, amados hermanos, a buscar la restauración personal, íntima en esta noche. Vamos a creer.